Foro, el valor del conocimiento. Hablemos de los medios de pago para efectos de los costos y de las deducciones, conocido también con el término de bancarización, y de qué sucede con los distribuidores minoristas de combustible, dada la fórmula de cálculo de su ingreso. Miremos qué dice la Administración de Impuestos sobre este tema. Distribuidores minoristas de combustible deben aplicar las normas sobre bancarización para los costos y deducciones. Miremos el desarrollo de un oficio reciente tras la pregunta de Fendi Petróleos al respecto. La Dirección de Impuestos Nacionales, mediante oficio de 2014, realizó un análisis detallado a partir de una consulta referente a si los costos y deducciones, pasivos e impuestos descontables en la actividad de distribución minorista de combustible serán reconocidos fiscalmente en los porcentajes fijados por el artículo 771 ET, con base en el ingreso bruto del distribuidor minorista, o se deben tener en cuenta otro tipo de ingresos. Como vemos, la consulta es un tanto extraña en la medida en que la bancarización no está para el ingreso, está para el costo, para la deducción, para el pasivo e incluso para el impuesto descontable. Así las cosas, tenemos que repasar un poco el tema de bancarización y mirar lo que dice la administración sobre este aspecto. ¿Cuáles son los medios de pago permitidos por la ley en la denominada bancarización? El artículo 771.5 del Estatuto Tributario nos dice: medios de pago para efectos de la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables. Para efectos de su reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables, los pagos que efectúen los contribuyentes o responsables deberán realizarse mediante alguno de los siguientes medios de pago: depósitos en cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, cheques girados al primer beneficiario, tarjetas de crédito, tarjetas débito u otro tipo de tarjetas o bonos que sirvan como medio de pago en la forma y condiciones que plantee el gobierno nacional. Así las cosas, vamos a tener unos efectos cuando no se utilicen los medios de pago anunciados. Hay que tener en cuenta que estos medios de pago no tienen nada que ver con el cumplimiento de las obligaciones en materia civil y en materia comercial, pero ya tenemos varios pronunciamientos sobre la constitucionalidad de dichos artículos, en el sentido de que si se requieren que dichos pagos hagan parte del costo de la deducción, sean impuestos descontables o formen parte del pasivo de la entidad, se requerirá que los medios de pago utilizados sean estos y no otros, cuando la forma de pago o el pago se realice a través de la forma de extinguir las obligaciones denominada pago, dado que si se extinguirá la obligación por cualquiera de los otros mecanismos establecidos en el Código Civil, pues no habrá requerimiento de este pago en esa forma determinada. Miremos la siguiente pregunta: ¿cuál es la gradualidad de la aceptación de los medios de pago de acuerdo con la Ley 1430 de 2010? Parágrafo: para poder tener reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables, los pagos en efectivo que efectúen los contribuyentes o responsables, independientemente del número de pagos que se realicen durante el año, así. En el primer año, el menor entre el 85% de lo pagado o 100.000 VTs, o el 50% de los costos y deducciones totales. En el segundo año nos da otra gradualidad con el 70% de lo pagado o 80.000 VTs o el 45% de costos y deducciones. En el tercer año con el 55% y en el cuarto año con el 40%. Esta gradualidad empezó a regir a partir del año 2014 para efectos del reconocimiento de costos y deducciones en el sistema de renta, y vamos a verlo también para CREE, pues necesitamos realizar los pagos de la manera en que está establecido en el artículo 771 que ya observamos. Según la Corte Constitucional, ¿cuáles son los motivos para la expedición de la Ley 1430 de 2010 en cuanto a la aplicación de los medios de pago aceptados como costo, deducción o impuesto descontable? Nos dice la Corte Constitucional: el artículo en comento obedece de manera explícita a 4 motivos: generar mecanismos de control efectivos, incentivar el uso de transacciones financieras,
dar condiciones para la formalización de las empresas y propender por la eficiencia y seguridad tanto para la administración como para el contribuyente. El primer motivo podría entenderse también como lo hace el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en su intervención en una doble dimensión: asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y combatir los fenómenos de la evasión y la elusión tributaria. En cuanto a los motivos implícitos, como lo pone de presente este interviniente, podría considerarse el combatir el lavado de activos. Según nuestra Corte Constitucional, es totalmente válido los motivos para establecer el sistema de bancarización para los costos, deducciones, efectos de los impuestos descontables y asimismo de los pasivos. Se les ha olvidado que este país no se encuentra 100% bancarizado y se les ha olvidado también que una gran parte de su población recibe su ingreso de los pagos que se hacen por jornales en el sector rural o por diferentes pagos en la economía informal que prima en nuestro país. Hace poco hay estudios sobre dicha materia. Sin embargo, la Corte Constitucional ha avalado el tema de los medios de pago para efectos de los costos y deducciones. Nos tendríamos que hacer una pregunta adicional. ¿Qué se tiene como ingresos brutos para un distribuidor minorista de combustible? Señala el artículo 10 de la Ley 26 de 1989, por la cual se dictan disposiciones sobre la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, que para todos los efectos se estiman los ingresos brutos del distribuidor minorista de combustibles líquidos y derivados del petróleo por la venta de ellos, que resulten de multiplicar el respectivo margen de comercialización señalado por el gobierno por el número de galones vendidos, restándole el porcentaje de margen de la pérdida por evaporación. Esta norma lo que nos establece es la forma de cálculo del ingreso, es decir, cuántos ingresos tiene para efectos fiscales. Solamente para efectos fiscales tiene ese distribuidor minorista de combustibles. Tomará el margen establecido por el gobierno nacional, su margen, establecerá adicionalmente el número de galones vendidos, restará el porcentaje de evaporación y esos serán los ingresos brutos para efectos fiscales. Nada tiene que ver con los costos y las deducciones generadas en la actividad. Diríamos entonces, ¿puede ser afectados los ingresos brutos con los costos generados en la compra del combustible? Y nos dice la Administración de Impuestos lo siguiente: en consecuencia, los ingresos brutos calculados en la forma dispuesta en el citado precepto legal, esto es, los que resultan de multiplicar el margen de comercialización por el número de galones vendidos menos el porcentaje que corresponde al margen de pérdida por evaporación, puede ser afectado con los costos generados en la compra del combustible. Aquí hay que tener cuidado con esta afirmación de la Administración de Impuestos, porque el costo no puede ser el costo de la gasolina. Serán otros costos necesarios para la comercialización y venta de los combustibles. Serán las deducciones necesarias para la comercialización y venta. Porque si estamos partiendo del margen, el margen ya ha reducido el costo. Cuidado al interpretar este concepto, no vayan a restar el costo del combustible, porque el costo del combustible ya se encuentra restado cuando hablamos del margen. Adicionalmente diríamos, ¿es equivalente el concepto de ingresos brutos al de renta líquida? El correcto entendimiento de la norma indicada, que en el concepto de ingresos brutos utilizado por el legislador no es equivalente al de la renta líquida, pues una cosa es que los distribuidores minoristas de combustible deban sujetarse a la citada ley para determinar sus ingresos brutos y otra cosa que a partir de tal determinación puedan acreditar el valor real de los costos en que han incurrido para la producción de tales ingresos. Así las cosas, lo que tenemos es un ingreso bruto. Es que el ingreso bruto de los distribuidores minoristas se calculará por el número de galones vendidos multiplicado por el margen que establece el gobierno nacional, restándole el porcentaje de evaporación. Eso no quiere decir que ya estén de plano determinando la renta líquida. Esa tan solo es el ingreso. La renta líquida denota una depuración. Toma los ingresos, restará los costos, las deducciones y las demás apreciaciones sobre restas o depuraciones de la renta líquida establecidas en el estatuto tributario, aplicables en este caso a los distribuidores minoristas de combustibles, y se obtendrá entonces la renta líquida. Por lo tanto, renta líquida no es igual a ingresos brutos.
y con la fórmula establecida para los distribuidores minoristas de combustible, tan solo se está hablando de los ingresos brutos, no de la renta líquida. Por tanto, si existen costos y deducciones, será necesario entonces restar de allí, de esos costos y deducciones, de ese ingreso obtenido, esos costos y deducciones, pero que cumplan con el sistema de bancarización, o mejor, con los medios de pago para hacer posibles los costos y deducciones. Finalmente concluye la Administración de Impuestos. De conformidad con la doctrina y la jurisprudencia citada, para la determinación del ingreso bruto del distribuidor minorista de combustibles, líquidos y derivados del petróleo, se aplica lo dispuesto al artículo 10 de la Ley 26 de 1989, los cuales son susceptibles de depuración, acreditando el valor de los costos y las deducciones a través de los medios de pago en las condiciones establecidas en el artículo 771.5 del Estatuto Tributario. Quedaría una pregunta por hacerse porque no quedó claro en este oficio de la administración. ¿Y qué pasa cuando el distribuidor minorista de combustibles le paga al distribuidor mayorista en efectivo y no a través de alguno de los medios de pago? Porque ese costo no está establecido en la liquidación de la renta líquida, dado que ese costo que le paga el distribuidor mayorista de combustibles ya se encuentra incluido en la determinación del margen. Es un problema que tal vez no resista muchas complicaciones, porque los distribuidores minoristas consignarán en cuenta del distribuidor mayorista esas cantidades de efectivo y difícilmente le entregan el efectivo en totalidad. Pero habrá esta pregunta en alguna ocasión y tendremos el espacio para resolverla. Sobre los medios de pago, para efectos de los costos, de las deducciones, de los impuestos descontables y los pasivos, puede conocer más aquí en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.